Comenzamos ahora el tema probablemente más difícil de la primera evaluación, el que trata de cómo posicionar bien una página en el buscador, tanto con el posicionamiento natural como con el de pago, con las campañas de publicidad. Y primero deberíamos detenernos en los buscadores y cómo funcionan. La mayoría de veces cuando mencionamos a un buscador pensamos en Google, porque es el más utilizado en el mundo occidental, y este actúa como una araña o spider que recorre todas las páginas web leyéndolas y guardándose esa información como con resúmenes. Pero lee títulos, lee descripciones, lee imágenes, lee vídeos, como los subimos, y todo esto le está dando información para saber qué tema estamos tratando en la página web. Este sería un buscador jerárquico, así es como actúa pues Bing también, Google, o los motores de búsqueda principales. Los indexan las páginas y se guardan toda esa información en sus servidores para que cuando un usuario en la caja de búsqueda teclee algunas palabras clave, pueda devolverle la página o las páginas que hablan sobre ese tema. Google ha tenido un éxito inmenso en el mundo occidental, prácticamente tiene un monopolio, ha tenido problemas en Europa, pero no solo en Europa por ello, y no ha hecho prácticamente nada más que hacer las cosas bien, acertar con las palabras que nosotros le damos y leer nuestra intención de búsqueda. Y por eso, pues tiene prácticamente un monopolio. En España tiene aún mayor porcentaje de cuota con un 94%. Pero es verdad que ha bajado un poquito con respecto al año pasado porque muchos usuarios, sobre todo los más jóvenes, se están yendo al ChatGPT, por ejemplo, o al Copilot, a la IA directamente, y la utilizan como buscador. Y esto puede ser, bueno, un gran contrincante con el que Google no contaba. Luego, además de las arañas o spiders, hay directorios web que son mucho más rudimentarios, son como páginas amarillas en el mundo online, donde una empresa tiene que inscribirse, decir a qué categoría o sección pertenece, el teléfono de contacto o el correo electrónico. Aquí apenas se utiliza la tecnología, son los mismos administradores de la página los que dan de alta esta página web en los directorios. Y los índices son revisados por expertos que ayudan en su clasificación, que es mucho más manual. Pero también ayudan a mejorar la posición en Google. Y luego hay directorios locales como Bing local, Google My Business o Google Maps, que también son muy interesantes porque aportan votos también para que mejore el posicionamiento de uno. Después estarían los buscadores temáticos, bien vídeos, como por ejemplo YouTube, o GIFs o emojis o sonidos. Lo que hacen es clasificar pues, ese tipo de recursos y con resultados más concretos y actualizados, pues dan al usuario esos resultados también. Apenas utilizamos ya un multibuscador que utiliza varios buscadores. Seleccionábamos cuál queríamos utilizar. Hace 20 años Google no tenía ese dominio absoluto del mercado, entonces queríamos ver qué resultados podían dar otros como Yahoo. Y el metabuscador lo que hacía era ordenar y eliminar los duplicados que podían ofrecer los diferentes buscadores. Lo que hace el metabuscador es muy similar a lo que hace ahora la IA, que es leer toda la información de los diferentes buscadores y generar su propio orden, la IA. Pero utiliza también como el servidor de Google o lo que Google le da en resultados para ofrecer también las mejores webs. No tienen base de datos propia, igual que la guía. Usan la información de los otros motores de búsqueda. Pero bueno, conviene conocer cómo funcionaban y cómo va a poder cambiar también en un futuro lo que estamos utilizando como Google. Está claro que cualquier negocio lo que quiere es optimizar su web para que aparezca en las primeras posiciones del buscador, porque nadie va a la segunda o la tercera página de Google. Y aparecer de forma natural es la mejor forma de conseguir nuevos usuarios o nuevos clientes. El resultado SEO lo que nos da es tráfico cualificado en nuestra página web y gran cantidad de tráfico. Gente que no nos conoce puede conocernos gracias al buscador y a la buena elección de las palabras clave que hemos utilizado. Pero no es fácil definirla
buena estrategia SEO y tampoco es inmediata. Para ello intervienen resultados tanto de pago, la publicidad que pagamos en Google, como el resultado orgánico o natural, donde no pone patrocinio. ¿Qué tiene en cuenta Google para posicionar bien una web? Pues actúa como un ejército de usuarios. Ve si la página es experta en algo o habla de una forma random de todo un poco. Cuanto más experto, mucho mejor. Cuanto más original nuestro contenido y útil para el usuario, muchísimo mejor. Quiere frescura, Google, calidad, que solucione problemas. Y luego, si tenemos autoridad, porque otros nos mencionan, nos comparten, tenemos muchísimos seguidores o nos dan likes y comentan nuestras publicaciones, eso nos va a dar cierta autoridad en el sector. Y al mismo tiempo, quiere Google que generemos confianza, pues que ciframos los datos, sobre todo los datos de pago, si tenemos el contacto visible, el teléfono, si todo es útil y funciona de forma coherente, ¿no? Si hay reseñas, si son favorables, cuántos años estamos en el mismo dominio. Pues todo esto es lo que valora Google para posicionar bien la página. Si somos expertos, pues eso. ¿Cuánto tiempo llevamos siendo expertos, ¿no? Ese conocimiento que aplicamos al sector, el equipo que hay detrás, si damos información útil. Y para ello, pues Google va a tener en cuenta como 200 factores más que va a rankear, que va a priorizar, tanto factores de dentro de la página como de fuera. Pero si quisiéramos conseguir una ley que funciona, podemos definir que crear contenido es la base de toda estrategia para mejorar el posicionamiento de cualquier página. Para un buen SEO, los elementos que influyen dentro de la página es la estructura, que sea clara, que no hace falta tener más de 3 niveles, que haya URLs amigables, quiere decir que las podamos leer y entender, con enlaces internos también, desde la portada a una entrada, a una categoría o a un producto interesante o a promociones. Luego, un diseño que se adapte a todos los dispositivos, que sea fácil de leer, que tenga una coherencia también y no esté sobrecargado. Contenido multimedia, por supuesto, que todo esté etiquetado con las palabras clave y que se pueda compartir de una forma sencilla. Y claro, la velocidad de la carga influye muchísimo en el posicionamiento porque también los usuarios lo van a tener en cuenta. Sí, se puede leer rápidamente por los buscadores y el lenguaje HTML también es uno de los preferidos por Google. En el 21, Google decidió que si la página web no se podía indexar primero por móvil, esa página bajaba a las últimas posiciones en el buscador. Y así ha sido porque cada vez navegamos más a través del móvil. Pero es necesario también que esas páginas se adapten a un ordenador, a un dispositivo como una tablet o a un móvil, da igual cuál sea. Entonces, todo ello tiene también importancia. Luego, además, el equilibrio entre imagen y texto y iconos, por ejemplo, o los colores, ¿no? Que no nos tiren para atrás. El tiempo de carga, menos de 3 segundos, es vital. La estructura lógica, que utilicemos diferentes encabezados, lo iremos viendo cuando utilicemos WordPress, desde el H1 al H3 o al párrafo, que sería el texto normal. Y luego la adecuada selección de palabras clave es vital también para darnos a conocer en nuestro mercado. Y tenemos que pensar y hablar como habla nuestro usuario, no como hablamos los expertos a veces en un tema, ¿no? Para podernos posicionar en micronichos también, saber si hablan en inglés, en castellano, en valenciano, nuestros usuarios. Y empezando por el dominio y el título y la descripción, todas ellas deberían contener la palabra clave del sector donde nos queremos posicionar, pues desde buscadores de viaje a viajes pirata o ofertas de viajes increíbles, ¿no? Si todo eso lo destacamos, el usuario va a saber mucho mejor de qué estamos hablando. Y la descripción que invite al clic también es interesante. Un call to action dentro de esa descripción que viene a continuación del título. Lo veis aquí con Freshly Cosmetics, ¿no? Y la mejor cosmética natural. Qué poco dicen con 3 palabras. Contenido extenso y de alta calidad dentro de nuestro blog en las entradas. Google premia ese contenido valioso frente al que crea la IA y es una forma como gris de no decir nada.
Prefiere la calidad y la extensión, el expertise, lo hemos comentado antes. Vamos a pedir mínimo una entrada de 300 palabras y en esa entrada deberíamos poner expresiones o palabras clave, 4 o 5 por cada entrada, y repetirlas también en títulos, subtítulos y añadirlas, por supuesto, en las etiquetas. No es necesario poner el símbolo de la almohadilla o el hashtag. Es sentido común lo que tenemos que utilizar, a lo mejor preguntas también, ¿no? ¿Cómo adelgazar 20 kilos? Sería una de las preguntas que le hacemos a Google. ¿Por qué no utilizarla como etiqueta de alguna entrada si vamos a hablar de nutrición? Y luego incluir contenido multimedia es interesante, infografías, gráficos, audios, pero también llamar a esas imágenes y a esos audios o vídeos con el título y descripción o el text alt adecuados, porque si no, Google no las entiende. Siempre utilizando URLs amigables o SEO friendly. Quiere decir que digan algo, que sean como migas de pan, que lleven hasta nuestra entrada o hasta nuestro producto, intentando evitar caracteres especiales como la ñ. La estructura la hemos mencionado ya. Aquí voy a detener un poquito en las categorías, que son como las secciones. Pueden ser de la tienda, parece que la entendemos mucho mejor, ¿no? Ropa de fiesta, ropa casual, zapatillas, camisetas, accesorios, mientras que las entradas nos cuestan mucho más de clasificar, pero en realidad es lo mismo. Son secciones que agrupan las entradas o noticias del blog. Luego deberíamos incluir enlaces internos también, lo hemos comentado, desde la portada a una entrada, desde la entrada a un producto del blog y poner fácil a los usuarios para compartir en redes. Y no todos los usuarios utilizan el móvil desde donde poder compartir. A veces si se utiliza más el PC o una tablet, deberíamos incluir los iconos para compartir en redes sociales y difundir ese contenido más rápidamente. Vamos a pensar cómo se seleccionan las palabras clave. Primero con pregunta-respuesta, con preguntas con problemas. ¿Cómo habla nuestro público? Pues con una jerga que a veces no es la específica. Si estamos buscando gente que entre en nuestra clínica de rehabilitación, no saben si somos fisiatras, fisioterapeutas o cuál es el título que tenemos. Pero a veces le preguntan a Google, ¿cómo aliviar el dolor de rodilla, de espalda? ¿Qué hacer en caso de no poder andar porque me duele el tobillo? Tengo un esguince, cositas así, es como habla el público, aunque seamos eso una clínica de fisioterapia. Pues deberíamos pensar cómo hacen nuestros usuarios y luego buscar en Google también con las búsquedas relacionadas que aparecen debajo. La búsqueda por voz es muy útil. Pregunta, respuesta, porque cada vez la utilizamos más tanto a través de asistentes virtuales como de Google o cuando estamos utilizando, por ejemplo, el coche. Y este es un resumen de esa arquitectura web que deberíamos tener de forma impecable, ¿no? Con las palabras clave en todas ellas. Y aquí también un pequeño resumen de las reglas clave. Enfocarnos siempre en la intención de búsqueda del usuario. Y vamos a trabajar ahora los elementos off-page, de fuera de la página, que también mejoran el SEO. El servidor, la elección es clave. ¿Dónde vamos a dar de alta nuestra página web? Nosotros, para esta primera evaluación, vamos a utilizar un servidor gratuito, que no debería hacerse si es un proyecto serio, pero en este caso es de prueba y lo vamos a utilizar, porque Google sabe que no estamos de forma seria y entonces no nos va a tener en cuenta. ¿Cuántos años tenemos? ¿Dónde está ubicado el servidor? Es también interesante. Colocarlo también cerca de donde tengamos el domicilio fiscal. Si va a ser en España no hay problema, pero no te lo lleves al continente asiático. La página web y contrates allí un servidor. Eso no tiene tanto sentido. Luego el protocolo SSL en vigor, el que cifraba los datos bancarios en nuestra página. Captar enlaces externos o link building hace que nuestra página mejore en el posicionamiento. Es cuando otras páginas nos están mencionando porque ellas apuntan hacia nuestra web. Son los backlinks y aumentan la autoridad de una página. Por ejemplo, Edhopping menciona los medios de comunicación donde citan a este proyecto.
Y al final, para conseguir que nos enlacen otras páginas, lo mejor es generar contenido. Contenido de nuevo de calidad, original, y así otros blogs especializados nos mencionarán. O también podemos ir a publicar en blogs líderes o de reconocido prestigio y siempre firmando con la URL de nuestra página. O intercambiar enlaces recíprocos. No comprarlos y venderlos, pero sí tener como una red de colaboradores que no compitan con nosotros directamente, ¿no? Y aquí os he puesto un ejemplo de Marketing for E-Commerce que pide colaboraciones de redacción. Luego, intentar que coloquen nuestras notas de prensa en medios especializados como El País, que estamos hablando de viajes, o como la revista Telva, que es la revista online de moda por excelencia. Pues habla continuamente del grupo Inditex, de Zara, de Pull&Bear, de, y de otras marcas de la compañía. Y lo que hace al final, esto es publicidad encubierta, pues conseguir ingresos. Y mejora también, claro, las ventas o el tráfico que pueda luego conseguir Zara independientemente. También dar de alta nuestros negocios en el SEO local es interesante, lo hemos dicho al principio. Dar de alta estas páginas web en los directorios desde Google Maps hasta Google My Business o Bing Local. Y luego fomentar que se interactúe, que se comparta, que se difunda a través de las redes o en la misma web. Y también utilizar redes sociales especializadas y temáticas. Google Search Console es una plataforma de Google que nos va a ayudar a ver si tenemos algún enlace roto, cuál es la imagen que más tarda en cargar o por dónde nos entran los usuarios, por ejemplo. Es interesante conocerlo también. Vamos con los errores que no deberíamos cometer en el SEO. Copiar. Copiar o traducir contenido lo distingue Google porque tiene registradas todas las páginas del mundo, entonces no le interesa. Ni siquiera contenido de la IA que ha hecho un refrito de diferentes extractos de páginas web, pues tampoco le interesa. Si no lo personalizamos, ese contenido no vale casi nada. Comprar de un día para otro un montón de enlaces, Google lo detecta y nos penalizará por ello. Entonces, intercambiar y poco a poco los enlaces, sí. Comprar y vender, no. No saber lo que se dice de nosotros en redes y no actuar frente a reseñas negativas o críticas, pues no nos interesa tampoco. Y a Google tampoco le interesa de una página web. Lo que hemos comentado, hosting gratuito, pues tampoco es el mejor momento para hacerlo si es un proyecto serio. Una web usable es que tiene todo a simple vista, todo accesible, nos da mucha información con imágenes, con los colores, con los nombres de las páginas, por ejemplo. Y yo os he puesto el ejemplo de Zapato Feroz, que me parece impresionante, ¿no? Cómo con un clic podemos estar viendo un montón de información de que es una página de zapatos para niños y muy usable, ¿no? Nos invita al clic y a detenernos, además de que contiene muchísima información necesaria sin entrar dentro de la página. Esto sería una web usable. Y esto es lo que valora Google. Todo lo contrario es lo que penaliza. Y luego tenemos que poner título a las imágenes. Y el text alt, que no rellenamos muchas veces, también, porque le da información a Google de qué estamos tratando. O muchas veces hacemos búsquedas por imágenes. Pues desde aquí pueden entrar en nuestra página web. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho nosotros, no? Y a veces también hacemos búsquedas a través de Google Lens o con la cámara. Hacemos una foto con unos productos y queremos saber de qué marca son, cómo se llaman, cuál es el modelo. Pues todo esto se puede localizar con muchísima más facilidad si rellenamos todas esas etiquetas y títulos y descripciones de las imágenes, por ejemplo. No compartir el contenido en redes es penalizable. Serían no poner los share buttons o botones de compartir en las entradas o en los productos, porque tenemos que poner cuanto más fácil, mejor. Y luego estarían los follow buttons, que son
para que nos sigan en diferentes canales, pues desde Instagram, TikTok o X. Lo que tenemos es que ponérselo fácil al usuario y que él elija el entorno en el que se sienta más cómodo. Un error 404, un enlace roto, es como si tuviéramos telarañas en una página web. Un usuario que vea esto se va, y Google también. Y luego dar vueltas y marear al usuario, pues no le gusta a Google y a nosotros tampoco. Entonces, no pensar en el posicionamiento y en la estructura desde el principio nos va a hacer que cometamos errores. Y aquí os dejo un enlace a una página para auditar nuestra web si ya llevamos trabajando con ella mucho tiempo. Y después del SEO o el posicionamiento natural, es interesante ver cómo funciona el SEM o el Search Engine Marketing, que es la búsqueda patrocinada o anuncios en buscadores, desde Google Productos hasta los resultados patrocinados que debe ponerlos siempre el buscador. Es interesante porque nos garantiza que vamos a aparecer en los primeros resultados del buscador durante un tiempo determinado hasta que se nos acabe el presupuesto con las palabras que hayamos elegido. Estas palabras normalmente tienen una puja y nosotros decidimos cuánto queremos pagar por ella, por encima, por debajo, y hasta que se nos acabe ese presupuesto que hemos dado. El resultado es un tráfico cualificado normalmente con intención de búsqueda y de compra si hemos elegido bien las palabras clave. Y se puede contratar por clic o por visualización o por acción cuando queremos descargas, por ejemplo, o llamadas. Conviene tener en cuenta también que el usuario muchas veces, a veces navega para distraerse, otras veces para informarse, pero las palabras clave cuando estamos buscando ya una compra o estamos cercanos a comprar ya es, metemos el precio o barato o económico dentro de esas palabras clave de búsqueda. Y cuando la intención es comercial es que ya lo tenemos claro y simplemente estamos eligiendo los datos precisos para darle al clic y comprar definitivamente. Y todo esto lo tendríamos que tener en cuenta para ver esas palabras clave, sobre todo en las campañas de publicidad de pago, donde la actitud de compra debe ser cercana y donde la ubicación, por ejemplo, en productos de segunda mano, debería incluirse. Las campañas de SEM se pueden lanzar en horas para necesidades puntuales de restaurantes, de discografías, de discotecas, por ejemplo, de hoteles, y se pueden configurar a medida y se pueden modificar sobre la marcha. Pueden limitarse a provincias, a localidades, puede definirse para una población según el sexo, según la edad, según donde viva, porque Google tiene muchísima información de nosotros como usuarios. Podemos hacer campañas desde 5 euros al mes o 30 euros al mes, por lo tanto tienen un coste muy controlado, pujamos por palabra clave que pagamos y luego el control de resultados es también muy sencillo, es muy fácil de medir, ¿no? Con lo que nos hemos gastado y cuántos han sido los clics totales. Por tanto, reconocer cuál ha sido la rentabilidad, el retorno de esa inversión, es sencillo también con este ratio que he puesto aquí. Y podemos modificar si vemos que la competencia lo está haciendo mejor que nosotros y cambiarlo instantáneamente. Además, la inteligencia artificial se optimiza también, hace que podamos optimizar los anuncios y nos da sugerencias. Conviene también siempre hacer como dos ejemplos, ¿no? Para poder ver cuál está funcionando mejor. Aquí tenéis un enlace a la herramienta de Google, Google Ads, que es la que nos permite configurar las campañas para generar ventas, destacar o ganar visibilidad. El objetivo nos hace hacerlo de una forma o de otra. Tendencias para 2025. Se me ha olvidado cambiarlo. Puedes poner anuncios también en plataformas de IA generativa. Luego optimizar para las búsquedas por voz, incluir la publicidad local, tener en cuenta esa ubicación. Pensar siempre en la experiencia de usuario, igual que para el SEO. Ver que los productos son interesantes. Aquí sí he puesto 25, como veis. Incluir campañas en Google Productos o las comparativas
es interesante. Y luego campañas de vídeo en YouTube o Google Video Ads es también interesante para que nos vean en otros formatos. Aquí hay un ejemplo para una web que vende zapatos de mujer, ¿no? Aquí, bueno, sería un poco lo que podríamos utilizar para llamar a la acción. También nos puede servir para nuestra tienda online cuando la hagamos en la segunda evaluación. Las diferencias entre el posicionamiento natural y el de pago, pues que el SEO se verá solo a largo plazo, mínimo 6 meses, y va a tener un resultado duradero, pero no nos lo garantiza Google frente al SEM, que va a tener resultados inmediatos en horas, pero va a ser un resultado efímero mientras dura la campaña, pero el resultado está garantizado. Mientras que el SEO no tiene un coste directo, sí que vamos a utilizar recursos y tiempo de personas. El SEM tiene un coste concreto y podemos conocer la rentabilidad. Y no tenemos que dudar de que la estrategia que mejor favorece es la conjunta, la del SEO y la del SEM, porque el SEM nos va a ayudar a identificar palabras clave relevantes que podemos colar también luego en nuestra página web de una forma más natural. Y las redes también tienen posicionamiento SEO. Instagram, aquí os incluyo un enlace a un vídeo donde podéis ver más detalles sobre ello.